Hola familia, ¿qué tal? Mi nombre es Belém Solís y estoy muy contenta por poder estar una vez más con ustedes hablando un mensaje acerca de la palabra de Dios. El domingo tuvimos algunas fallas técnicas para grabar la predicación, pero eso no nos detiene. Vamos a hacerlo. Vamos a comenzar leyendo Gálatas 5, 22, 23 y dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Para ponernos en contexto, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas para exhortar a los creyentes que estaban confundidos en su doctrina. La iglesia estaba dividida entre los que creían que al cumplir la ley de Moisés eran salvos, por otro lado los que creían que eran salvos por medio de Cristo. Pablo enseña y recuerda a lo largo de toda la carta que solo en Cristo encontramos salvación, que su sacrificio nos ha hecho libres, libres de la paga del pecado, libres para seguirlo, libres para servirle y libres para ser transformados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos libres en Cristo están escuchando esto? Pablo estaba animando a los creyentes a dejar atrás los pensamientos e ideas de su pasado sin Cristo para vivir y experimentar el poder transformador del Espíritu de Dios en sus vidas. Y la misma palabra de Dios nos puede animar hoy. Como algunos saben, el año pasado tuvimos la bendición de viajar a la conferencia de Shout en Londres con nuestra familia global de Equippers. Y en uno de los viajes en tren estaba un letrero que decía zona de silencio. Y yo estaba muy intimidada por ese letrero porque yo hablo muy fuerte, platico muy fuerte y me río en un volumen muy fuerte. Aparte de todo, yo no iba sola, iba con Sui, que la verdad es que él siempre me está haciendo reír. Y no logré permanecer en silencio. Tenía un poco de miedo porque yo sentía que iba a llegar alguien a regañarme, pero gracias a Dios no fue así, porque qué oso europeo hubiera hecho. Y estoy contando esta historia porque la risa, la diversión, el buen humor es algo común con lo que confundimos el fruto que hoy vamos a platicar. ¿Sí? ¿Lo tienes? Es el fruto de gozo o de alegría. Y hemos estado usando la versión en TV en donde dice alegría, pero pedí permiso a Pastor Bob para referirnos como gozo en algunos versículos. Busqué algunas definiciones de gozo en diferentes diccionarios bíblicos y redacté la siguiente. Gozo es una satisfacción completa causada por algo que se tiene o que se espera. Nosotros tenemos salvación por medio de Cristo y esperamos en la hermosa promesa de su regreso y vida eterna con Él. Y aquí podría terminar el mensaje si no fuéramos tan complejos como seres humanos. Creemos que el gozo, como cada fruto, viene de parte del Espíritu de Dios que se desarrolla en nosotros a medida que crecemos en Él. Porque gracias a Dios somos seres espirituales, que su Espíritu puede cohabitar con nosotros. Pero no podemos dejar de lado nuestra condición humana, física y emocional. Por eso creo que el gozo sí es una emoción, pero no solo es eso. De manera sobrenatural, el Espíritu de Dios nos ayuda a que gozo sea un estado de nuestro espíritu. Y con esto me refiero a que se trata de una convicción, de una posición en la que vives, desde la cual se requiere ser consciente e intencional. Es una postura que fluye de la intimidad con el Padre, con la cual decidimos, vivimos, pensamos y actuamos. Voy a poner un ejemplo para explicarme. Cuando vas a ser mamá o papá, cuando estás esperando a tu bebé, y después cuando lo tienes, todo lo que llamabas normal revoluciona. Ahora tienes que operar desde tu nuevo estado. Soy una mamá, soy un papá. Ya no piensas solo por ti y tu pareja, ya no gastas en lo que gastabas antes, ya no duermes como antes, ya no decides solo desde tus intereses, ya no vives las cosas de la misma manera. Todo opera desde tu nuevo estado de paternidad.
Lo mismo pasa con nosotros cuando el gozo del Señor es un estado de nuestro espíritu. Nuestras reacciones, nuestras decisiones, expectativas y acciones van a operar desde ese estado, no de mis sentimientos, mis intereses o mi situación. Buscando definiciones, como te contaba hace ratito, encontré una de Pastora Helen Mon que dice que la felicidad es una complacencia de afuera hacia adentro. Por eso es tan inestable. Pero el gozo, por el contrario, viene de adentro hacia afuera porque es algo que está en mí y le expongo hacia mis circunstancias. La humanidad está buscando felicidad y satisfacción desesperadamente, es algo que anhela. El problema es que lo busca en lugares equivocados. Pero por experiencia sabemos que solo podemos experimentar verdadero gozo cuando nos encontramos con la cruz de Jesús. Sin embargo, podemos confundir gozo con una actitud positiva, con buen humor, con energía desmedida, y estas cosas son buenas, pero son solo una expresión de gozo, porque este fruto va mucho más profundo, es un fruto sobrenatural del Espíritu de Dios, es la participación en la alegría eterna de Dios, en cuanto nos sabemos amados y salvados para siempre, y eso es evidente. Eso es algo que no podemos esconder, es algo que se refleja, que no lo podemos contener y entonces podemos expresarlo en todas las áreas de nuestra vida. Así que quiero dar gracias a Dios por tu vida. Si alguna vez alguien te ha animado y te ha felicitado porque ve gozo a través de ti, porque contagias gozo, porque animas con el gozo del Señor en tu vida. Gracias a Dios por eso. Pero seamos sinceros, es difícil vivir en este estado de gozo, porque físicamente vivimos en un mundo caído donde hay problemas, tristeza, preocupación, enfermedad, injusticia, desánimo. Pero Dios sabe estas cosas. Él dijo que pasarían, pero que Él está con nosotros y por eso nos ha dado su espíritu de gozo para fortalecernos, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y si pensamos en esto, entonces yo no tengo que hacer nada para tener gozo. Bueno, es importante recalcar dos extremos en esta situación. Hay una delgada línea entre creer que mi gozo depende de mí y de lo que yo haga para estar alegre y sentirme bien, o creer que como viene de parte de Dios, yo solo tengo que existir para que gozo nazca en mí. Vamos a ver qué nos enseña Romanos 15:13. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje nos enseña en la última parte que es por el poder de su Espíritu Santo y todos estamos de acuerdo con eso. Pero antes de esa parte señala una acción que nos corresponde a nosotros, porque dice los que creen en Él. Otras versiones dicen confían o tienen fe. Y una vez más necesitamos que el gozo que viene de Dios sea un estado de mi espíritu, y para eso el primer paso es creer, es confiar. ¿En qué? También lo dice el pasaje, dice esperanza. Esperanza en la palabra de Dios, esperanza en cada promesa, esperanza en su voluntad, esperanza en su propósito. Entonces, pensándolo bien, hablando de los dos extremos de hace rato, no es una línea, es más bien como un baile. Y si tú sabes bailar en pareja, sabes que cada que tú das un paso a la derecha o a la izquierda o enfrente o atrás, tu pareja tiene que seguir ese paso coordinado para poder bailar al ritmo de la música. Y en esta analogía con Dios pasa algo similar. Mira, Dios nos ama, nos salva, nos cuida. Él ya dio un paso. Y nosotros podemos responder entregándole nuestra vida. Damos otro paso. Yo busco la voluntad de Dios, yo busco una intimidad con Él, una relación cercana, doy un paso. Y Él responde con su presencia en mi vida, con bendiciones, con sus promesas, con sus frutos, y da otro paso. Son pasos coordinados en nuestra relación con Dios. Estamos de acuerdo que gozo viene de parte de Dios, pero la verdad es que si tú y yo no buscamos a Dios y no tomamos decisiones conscientes para desarrollarlo,
muy difícil vamos a ver este fruto en nuestras vidas. Porque no se trata solo de decir gozo ven a mí y pretender que va a llegar. Tenemos que ser intencionales desde nuestro estado de gozo, decidiendo hacer cosas que sumen y aporten en nuestra vida en diferentes áreas. Por supuesto que como prioridad nuestra área espiritual, llenarnos de la presencia de Dios al pasar tiempo con Él, leer su palabra, asistir a la iglesia, buscar intimidad con Él, tener un mentor. Pero también hay otras áreas importantes, cosas tan cotidianas como comer bien, dormir bien, tener un pasatiempo, tener amistades, salir a caminar. Y si no me crees que esto es importante, recuerda la historia de Elías en Primera de Reyes 19. No tenemos tiempo para leerlo completo, pero básicamente en el capítulo 18 Elías acaba de tener una guerra, una pelea, eh, y por ello en el capítulo 19 recibe una amenaza de muerte. Imagina la escena. Elías está cansado de tantos días en la guerra, no ha comido bien, no ha dormido bien, quién sabe qué tantas cosas ha visto, está cansado físicamente, ha caminado mucho, está sudado, está sucio. Y él escucha esta amenaza en donde le dicen que lo van a buscar para quitarle la vida. Y imagina el nivel de desánimo de Elías, que su clamor fue: Señor, mejor quítame la vida. Y cuando él se queda dormido, escucha la instrucción que el Señor le da y es: levántate y come. Esa es la instrucción que Dios le da. Elías se levanta, come, toma agua, duerme, otra vez se levanta, come, toma agua y después tiene las fuerzas suficientes para levantarse y continuar. Elías solo necesitaba descansar, comer y tomar agua para tener fuerza y seguir avanzando en el propósito de Dios. Cuando nuestras necesidades espirituales, físicas y emocionales están balanceadas, hay lugar para que nuestra intimidad con el Padre crezca, hay lugar para que mi fe crezca y hay lugar para que el gozo se desarrolle. Una vez que adoptamos este estado espiritual de gozo y vivimos en él, podemos expresarlo entre nosotros, entre nuestra familia, claro, y también entre nuestra comunidad de fe. Yo creo esto. Así como no puede existir una iglesia sin la cruz, una iglesia sin el Evangelio, tampoco creo que pueda existir una iglesia sin gozo, porque gozo es la respuesta al Evangelio, la respuesta a la cruz, mi estado al vivir en el Evangelio. Y es porque también Cristo vino para darnos salvación y plenitud de gozo. Mira lo que dice Juan 17:13. Dice: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Este es solo un versículo de la oración que Jesús hace por sus discípulos y podemos aprender dos verdades de esto. La primera es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Este es un recordatorio que si tú te has sentido desanimado entre estos días y no sabes en dónde encontrar gozo, es en la presencia de Dios. Y la segunda es que este gozo es abundante, no es algo que se escatima. Dios no escatima en eso. Es un gozo abundante, es un gozo lleno y algo que está completo, algo que está pleno, ya no tiene espacio para algo más. Ese gozo abundante es mayor que una circunstancia, es mayor que la peor temporada. Ese gozo de nuestra salvación es la buena noticia. Porque hoy también quiero recordarte que somos llamados no solo a vivir, sino a compartir la buena noticia en un mundo angustiado y oprimido por tantos problemas, que tiende al pesimismo y a la desesperanza. Pero ¿sabes qué? La iglesia está aquí para hablar y exponer la buena noticia, en donde los perdidos puedan encontrar gozo en la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Déjame recordarte lo que dice Apocalipsis 21, 3, 4. Dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía:
Aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Familia, el cielo es la culminación del gozo por la eternidad. Cuando vivimos gozo entre nosotros, seremos testimonio al mundo de la esperanza y salvación que creemos. Y esto no va a ser a través de creyentes quizá tristes o pesimistas o llevados por las circunstancias, sino a través de ministros del Evangelio, cuya fe transmite el gozo de Cristo. Pero no solo vivimos en gozo para dar testimonio afuera, también vivimos en estado de gozo dentro de nuestra familia de fe, dentro de nuestra iglesia local. Pablo dice a los Romanos en capítulo 12, y este apartado se titula Nuestros deberes cristianos, y dice: Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. La semana pasada estábamos hablando de unidad y creo fervientemente en que la iglesia nos acompaña en alegría y celebración, pero también cuando vivir en estado de gozo no es fácil. La primera vez que aprendí de los frutos fue en una serie de nuestro ministerio en ese entonces que se llamaba Zona Kids. Y cuando nos tocaba ver el fruto del gozo, yo pedí ayuda a la pastora Jane porque tenía muchas dudas todavía. Y ella, como siempre, me resolvió mis dudas, pero me dijo lo siguiente: mi gozo no depende de las circunstancias, depende de mi salvación. Y Dios selló estas palabras en mi corazón y yo lo recordaba cada que tenía un mal día o cada que me sentía desanimada, cada que amargura quería llegar a mí. Pero la verdad es que no pude vivirla tan a flor de piel como en enero de 2021. En esta temporada COVID llevó a mi familia. Mi tía falleció, mi mamá estaba oxigenando a 67, mi papá se quedó sin trabajo y yo estaba cuidando a mi mamá, pero estaba terminando todos mis ahorros y les aseguro que fue un mes en donde vivir en estado de gozo no se sentía sencillo. Y sé que muchos que están escuchando eso, pasaron por algo así, o en este momento están pasando por situaciones similares y sé que me entienden. Pero hoy quiero recordarte algo. El Señor me enseñó en esa temporada complicada que aunque yo no sintiera gozo, las promesas de Dios no dependen de mis sentimientos, se basan en su fidelidad. El Espíritu de Dios me enseñó a agradecer en esas semanas. Yo literalmente cada día escribía en una libreta por lo que estaba agradecida. Y si hoy quiero animarte a algo, es que vivas en agradecimiento y que practiques agradecimiento, porque esto trae esperanza y esperanza trae gozo. Vivir en gratitud nos fortalece en los días de tormenta. Y si en este momento tú estás atravesando por una tormenta en donde es difícil vivir en estado de gozo, queremos decirte como iglesia, como familia, que no estás solo. No necesitas pasar esta tormenta solo o sola. Hoy puedo decir que en medio de esa circunstancia Dios estuvo conmigo, estuvo con nosotros y usó a su iglesia para sentirnos amados, para sentir su provisión, para sentir su cuidado. Vivimos en estado de gozo también para animar y bendecir a nuestros hermanos aún en las peores temporadas. El dolor y el sufrimiento son parte de esta vida, pero siempre vienen con una enseñanza que muchas veces no logramos ver. Y sobre todo, te aseguro que a Dios le importa nuestro dolor, por lo tanto debería importarnos a nosotros también. Siempre este dolor es una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si tú estás atravesando por un momento complicado, quiero recordarte esto: Dios no se ha ido, Él sigue presente. Salmos 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y queremos que sepas que la iglesia somos parte de la provisión de Dios para tu vida.
una vez más, no estás solo, no eres una carga, te amamos y estamos para ti siempre. Queremos caminar contigo, queremos acompañarte a sanar. Reconocemos que Cristo es el único que puede sanar, el único que puede curar toda herida. Y sabemos también que este proceso de sanidad comienza cuando identificamos lo que nos duele y cuando damos oportunidad a recibir gracia y lo podemos llevar a los pies de Jesús porque Él sabe acerca de dolor. Pero sabes también que este proceso de sanidad no es un proceso en solitario, no es un proceso aislado, se vive en comunidad porque no sanamos solos. Nos necesitamos unos a otros, así sea solo con su compañía, con un abrazo, con unos oídos atentos, con una mano generosa. Nos necesitamos. Y si tú estás del otro lado, si en este punto de tu vida estás pasando en una buena temporada, gracias a Dios, te animo a que seamos sensibles y conscientes de la pena o el sufrimiento de nuestros hermanos. Hoy quiero animarnos a amar como Jesús y abrazar como el Padre para acompañar a nuestro hermano en necesidad. Como iglesia estamos para animarnos y celebrar, pero también para llorar y abrazar cuando vivir en gozo no es sencillo. Estamos para acompañar, para recordar esperanza, pero sobre todo para amar como Cristo. Como hijos de Dios tenemos acceso al gozo de nuestro Padre, pero me preguntaba yo y me puse a pensar, entonces, ¿un creyente puede tener depresión? La OMS dice que la depresión es un estado de profunda tristeza y estuve leyendo algunos artículos de la doctora Lavanya Dua. Ella es un médico especialista en salud mental y es una mujer llena de fe y está comprometida a acompañar y a enseñar para encontrar libertad de estrés, ansiedad y depresión. Y ella explica que la depresión es una enfermedad mental que debe ser diagnosticada por un especialista. Y es muy específica al señalar que esta enfermedad es derivada por muchos factores. Los más comunes son desbalance de químicos en el cerebro y el otro es herencia genética, nuestro ADN, como suele suceder en muchas otras enfermedades que enfrentamos en esta tierra. El asunto con enfermedades mentales como la depresión es que muchas veces los cristianos creemos que si un creyente está en depresión es por una vida en pecado o porque está frío espiritualmente. La Biblia habla de casos de hombres que amaban a Dios y que al mismo tiempo experimentaron profunda tristeza. Vemos a David deprimido por la muerte de su hijo. Acabamos de ver la historia de Elías por este sentimiento de abandono y muerte. Y también vemos a Moisés entristecido por el pecado de Israel. Con esto quiero decir que no podemos ver la depresión desde una sola perspectiva espiritual o biológica, porque puede ser que sea una combinación de ambas. Quiero tener mucho cuidado con este punto, porque como cada que estamos aquí hablando de la palabra de Dios, el objetivo siempre es animarnos a dirigir nuestra mirada a Cristo. Como leíamos hace rato en Romanos 15:13, Dios nos llama a una vida llena de gozo. Y si en este momento no estás pasando por un estado de gozo, si en este momento tienes este diagnóstico, quiero recordarte que hay una buena noticia y es que podemos descansar en el Señor sabiendo que Él ya venció en la cruz, que Él puede liberarnos de cualquier angustia, que Él puede sanar. Y si aún así esa no fuera su voluntad, aquí está tu iglesia para acompañarte. Quiero darte algunos consejos si tú estás atravesando con esto con todo mi amor. El primero es que busques ayuda médica de un especialista, que puedas acompañar con consejería cristiana. También quiero animarte que si es por algún pecado, busques arrepentimiento y busques separarte de tu pecado. Y por supuesto, aférrate a la palabra de Dios.
Nuestro corazón es engañoso, no podemos confiar en él, pero sí podemos confiar en la palabra de Dios que no cambia. Si vas a recordar algo, recuerda esto: solo Dios puede salvarte y sanarte. Y esta puede ser una oportunidad de ver la gloria de Dios y su poder para liberarte. Quizá no sepas cómo comenzar, quizá no sepas cómo sanar, cómo pedir ayuda, cómo vivir en estado de gozo. Dios lo sabe. Solo necesitamos dar el siguiente paso, un paso de obediencia, un paso de fe, un paso de esperanza. Para terminar, este no es un mensaje de motivación en donde te digo que todo está bien y que seas feliz. Es un mensaje en donde te digo que está bien no estar bien, porque el dolor nos recuerda nuestra humanidad y nos recuerda la necesidad de un Salvador. Nos recuerda que la única fuente de gozo, de esperanza y de vida es Cristo Jesús y está disponible para ti. Yo no sé tu circunstancia, yo no sé cómo se llame tu tormenta. Lo que sí sé es que Cristo es la respuesta y puedes comenzar a vivir en su esperanza hoy. Este es un llamado a poner nuestra mirada en Cristo y confiar verdaderamente en su palabra, viviendo con gozo, seguros en su voluntad, aferrados a la esperanza de su promesa, viviendo en el gozo inamovible de nuestra salvación. El problema, la tristeza, la tribulación por lo que estás pasando no es tu identidad, no es tu estado definitivo. Es una temporada para ver la gloria de Dios, para que el fruto crezca en nuestras vidas, para que fe se desarrolle. Vamos, tu situación no es tu identidad, Cristo sí lo es. Él es tu identidad, tu esperanza y tu futuro, y eso produce gozo. Y de su palabra que nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Voy a leer Romanos 8, 35, 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos da, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es la verdad. Toma esa decisión hoy. Entrega tu dolor en la cruz, entrega tu corazón para que cada herida sea transformada y podamos vivir en un estado de gozo, esperanza y salvación. Cristo entregó su vida para que en Él encontremos salvación y plenitud de gozo. ¿Cómo vas a responder? Si tú estás harto de tratar de ser feliz en tus fuerzas, si estás cansado de vivir en dolor, si tú quieres vivir en gozo y esperanza, hoy es un buen día para responder. Acércate a Dios con todas tus preocupaciones y tus cargas. Entrégala a los pies de la cruz y permite que el Espíritu de Dios te llene con gozo en cada área, viviendo en la esperanza del día venidero, la esperanza que solo encontramos en Cristo Jesús.